Se nos pide mostrar el gradiente en varios puntos de cada superficie para ilustrar el significado de un gradiente, y también mostrar el gradiente en las curvas de nivel de la función. Estarás mostrando el gradiente en la superficie utilizando la aplicación JavaScript 3 de CalcPlotter del sitio Explorando Cálculo Multivariable. Primero revisemos las propiedades del gradiente. La dirección del aumento máximo de f está dado por el gradiente de f, y el valor máximo de la derivada direccional de f, o tasa de aumento, es igual a la magnitud del gradiente de f, y la dirección de disminución máxima de f viene dada por el opuesto del gradiente de f, y la disminución máxima de la derivada direccional de f, o tasa de disminución, es igual a la opuesta de la magnitud del gradiente de f y finalmente, el gradiente de f es ortogonal o perpendicular a las curvas de nivel de la función en el punto x, y. Vamos a abrir la aplicación y mostrar los vectores de gradiente a lo largo de la superficie. Por defecto, esta siempre es la superficie que se muestra, dada por la función aquí a la izquierda. Y esta es la primera función que queremos usar para mostrar los vectores de gradiente. Sin embargo, para enfatizar que 7x, y está en el numerador, coloquemos los 7x, y entre paréntesis. Si presionamos gráfico, la superficie no cambia porque la función es equivalente. A continuación, hagamos que la superficie sea transparente haciendo clic en la lupa aquí en la parte superior. Ahora hacemos clic en este botón aquí, que es el espectáculo, ocultar el plano de traza 2D. Luego haga clic en la flecha a la derecha, y ahora selecciono mostrar degradado en un punto. Una vez que hacemos esto, hacemos clic en un punto en el plano de traza 2D aquí. Hagamos clic en el punto 1,1, o aproximadamente 1, y el vector de gradiente se muestra aquí en el plano de traza, así como en la superficie. Sin embargo, antes de animar el gradiente, orientemos la X, y de nuestro gráfico tridimensional de la misma manera que está orientado el plano de traza 2D. Entonces, tengamos el eje X positivo hacia la derecha, y el eje Y positivo yendo hacia atrás o hacia arriba, y si miras este punto azul, este vector rojo señala la dirección de aumento máximo, o el ascenso más pronunciado desde este punto azul. Entonces, si miro hacia abajo en el plano X, y en la superficie, nuevamente, si puedes pensar en estar en esta ubicación en la superficie, si caminaras en la dirección del vector de gradiente, de este vector rojo, caminarías en la dirección del ascenso más pronunciado, que es una dirección en el que la función aumenta más, y la magnitud de este vector es igual al valor máximo de la derivada direccional en esta dirección. Y el vector en la dirección opuesta sería la dirección de descenso más pronunciado, la dirección en la que la función disminuye más. Avancemos y animemos este punto a través de la superficie y ver los vectores de gradiente. Nuevamente, el vector rojo apunta en la dirección de aumento máximo o ascenso más pronunciado. Y ahora vamos a mostrar el gradiente en las curvas de nivel. Para hacer esto, hacemos clic en este botón aquí, que es dibujar un diagrama de contorno. Sigamos y dejemos las configuraciones como están, pero cambiemos el color a morado. Y ahora haz clic en crear parcela. Y ahora si cerramos esto, podemos ver las gráficas de contorno en el plano X, y que se muestra aquí. Pero si hacemos clic en la gráfica aquí a la derecha, también podemos ver la superficie y las curvas de nivel al mismo tiempo. Y lo que notaremos es que el vector de gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, que podemos ver en el plano de traza 2D a la izquierda, así como en la superficie a la derecha. Una vez más, en cualquier lugar donde esté ese vector de gradiente, será perpendicular a la curva de nivel correspondiente en el punto azul. Y, por supuesto, todavía apunta en la dirección de aumento máximo, o ascenso más pronunciado, de la función. Grafiquemos nuestra segunda superficie, que viene dada por f de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Restablezcamos toda la trama haciendo clic en las flechas dobles aquí en la esquina superior izquierda, que graficará la función inicial. Pero ahora borraremos esta función e ingresaremos z es igual a x a la segunda menos y a la segunda. Presione Enter, o también podemos presionar gráfico. Hagamos que la superficie sea transparente haciendo clic en la lupa.
Luego seleccionaremos el botón de plano de trazados de aquí, luego la flecha a la derecha, y luego mostrar gradiente en un punto. Luego haga clic en un punto en el plano de trazado 2D. Y nuevamente, orientemos el plano X, y en el gráfico tridimensional de la misma manera que la orientación del plano de traza 2D que se muestra aquí. Entonces giraremos esto para que el eje X positivo esté hacia la derecha, y el eje Y positivo se mueve hacia arriba. Y ahora animemos este punto azul a través de la superficie y veamos el gradiente. De nuevo, el vector rojo es un vector de gradiente que apunta en la dirección de aumento máximo de la función, o el ascenso más empinado. Entonces, si nos detenemos aquí por un momento, puede que esto no se vea como la dirección de aumento máximo o ascenso más pronunciado, pero si giramos la superficie, podemos ver en esta dirección. Nos estaríamos moviendo hacia el punto más alto de la superficie, que está en esta dirección aquí. También vamos a mostrar esto en las curvas de nivel. Para hacer esto, hacemos clic en este botón aquí, que es el botón de trazado de contorno. Cambiemos el color a morado nuevamente y haga clic en crear trazado. Cerremos esta ventana. Observe cómo tenemos el diagrama de contorno a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, si hacemos clic en el gráfico de la derecha, también mostrará el diagrama de contorno en la superficie, y lo que notaremos es que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel que pasa por el punto azul. Espero que hayas encontrado esto útil.